¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Durante mucho tiempo algunas personas o varias me han estado preguntando con respecto a el armado o qué significa trabajar con los atacantes físicos, cuándo hablamos de nivel crítico y cuándo debemos sobre todo buscarle nivel crítico a un personaje físico. Así que sin más, empecemos. Ok, para entender lo que significa el nivel crítico, el crítico físico base y todo eso, esto ya lo he comentado en algunas revisiones de cuentas, sobre todo que hacía ya en el 1973, pero también lo he comentado cuando hablamos de algún personaje en específico. Vamos a explicarlo con el señor Thanatos para que se entienda un poco. En este caso, cada atacante físico tiene dos formas de hacer daño. Está el daño normal y el daño verdadero. Esto sucede también con los atacantes cósmicos. Sin embargo, dentro del daño normal hay dos situaciones. Una en la que lanzas un ataque regular y haces tu daño y ya está. Y otro en el que el daño es crítico. ¿Ok? Para entender las probabilidades del crítico, o mejor dicho, para entender cuándo un atacante físico debería llevar crítico, primero vamos a basarnos en algo muy importante: su nivel crítico físico base. Esto lo tienen todos los atacantes físicos. Por obvias razones, entonces, si yo voy con un atacante cósmico, voy a ver que tiene el crítico físico básico en 0. Esto es de ley, mientras hay algunos que lo tienen en 10%. En este caso hay un caso raro que es el de Aioros, me parece que tenía 11%, una cosa así. Pero bueno, volviendo al tema, cuando hablamos del crítico físico base es con lo que nace, por así decirlo, el personaje físico, el atacante físico, y con esto el juego va a calcular si es que el daño que hace va a ser crítico o no. Ya vamos a hablar después del daño verdadero, ¿ok? A esto se le tiene que calcular el nivel de crítico físico. Esto, para que se entienda un poco, es más o menos como las probabilidades de infligir estado. Tenemos las probabilidades base de cada una de las habilidades y adicional tenemos la probabilidad que nosotros le podemos conseguir a una unidad. ¿Ok? Entonces, el nivel crítico físico lo podemos subir nosotros, lo podemos conseguir con Cosmos, ¿ok? También existen otras formas, está la voluntad de las estrellas y un largo etcétera, pero esto es muy importante que se entienda. Esto es lo que podemos conseguir, el nivel crítico físico base no, ¿ok? Entonces, en este punto, para que se entienda, para que se hagan una idea, que la mayoría de atacantes físicos tiene 7%, necesitaríamos 1993 para tener el 100% de crítico. A diferencia de otras situaciones como por ejemplo las probabilidades, nosotros podemos garantizar el crítico. Sin embargo, con el paso del tiempo han ido saliendo diferentes unidades que tienen resistencia al crítico. Thanatos es una unidad que no tiene resistencia al crítico físico, por eso Thanatos generalmente es un buen objetivo de Shura Sapuri. Shura Sapuri lo va a reventar al hombre. Pero si nos vamos con otras unidades que no necesariamente tienen que ser atacantes físicos, tenemos por ejemplo aquí a la señora Perséfone. Perséfone tiene resistencia al crítico físico y lo tiene en 450. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay algunas unidades que tienen resistencias al crítico, pero en este caso no tienen el nivel tan elevado de resistencia porque son unidades rango A o no son en este caso unidades tan altas. Por ejemplo, el dragón vemos que tiene 450 a pesar de ser S. Obviamente estamos hablando de un tanque. Generalmente los tanques son los que tienen pues estas resistencias. Pero si nos vamos a un giganto, por ejemplo, que es una unidad rango A que es tanque, el de resistencia al crítico físico tiene 0. Entonces esto significa que no todos los tanques van a tener esa resistencia. Sin embargo, hay algunos incluso en el rango más bajo, bueno, el rango más bajo sería el C, en rango B, que, oye, algo de resistencia tienen, 225. Este señor tiene más resistencia que Giganto, por ejemplo. Pero bueno, eso, para que se entienda, va a hacer que los críticos en algunas unidades sean casi imposible de lograr. Evidentemente, todo es probabilidades si no lo tenemos, en este caso, garantizado, pero es importante entender entonces cuándo sí y cuándo no. Esto también nos permite calcular a qué unidades le vamos a pegar y a qué unidades no, porque oye, sabemos que alguna unidad no la vamos a matar porque el crítico no nos va a dar porque tiene resistencia, o porque en este caso, digamos, la mayor amenaza en el campo ni siquiera tiene resistencia, entonces se le pega con más ganas, ¿ok? Bien, hemos entendido entonces lo que significa el nivel crítico, hemos dado el número mágico de 1993, si lo tenemos en
este caso en el 7%, pero cuando lo tenemos en el 10%, que como estábamos viendo aquí es el caso por ejemplo de Oneiros, no necesitas tanto para garantizar el crítico, basta con tener 1350, ¿ok? ¿Por qué? Porque de nuevo, el crítico físico base es el que nos está ayudando y sube y escala muchísimo el tema del crítico. Ojo, estamos hablando de números basados en que la unidad tenga 0 de resistencia al crítico físico, ¿ok? Y esto incluso es importante entenderlo en algunas unidades que con el tiempo lo pueden adquirir el nivel o la resistencia crítica física, como es por ejemplo el caso de Pandora sentada. Ahora con este tema de la reencarnación, ella va a ir ganando ciertas situaciones que van a ir en contra pues de este tema de los críticos. Pero bien, volviendo al tema entonces, ¿cuándo necesitamos crítico? ¿En qué unidades y por qué? En este caso, la regla de oro, que generalmente es así para que se entienda y cada uno saque sus conclusiones, es que le vamos a buscar nivel crítico en las unidades que hacen daño, a unidades físicas evidentemente, que hacen varios daños, ya sea en un solo ataque de un tirón o a lo largo de la partida, a lo largo de la ronda. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un Evil Saga es una unidad que hace muchos ataques y los hace de manera seguidas precisamente a una unidad en específico. Estamos hablando de un solo ataque, que para variar no encuentro Evil Saga, estamos hablando de un solo ataque que lo hace a una sola unidad. Y claro, en este caso Evil Saga agradece el nivel crítico por la cantidad de ataques que hace a una sola unidad. Entonces, esto significa que con Thanatos necesitamos nivel crítico, porque el hombre cuando lanza la segunda hace 5 ataques. Imagínense los 5 ataques críticos. La verdad es que no, porque si se acuerdan al inicio del video les decía que existe el daño verdadero. No existe el daño crítico verdadero, o sea, los daños verdaderos son estables y no puedes hacer un crítico del daño verdadero. Entonces en el caso de Thanatos, que como sabemos lo que prima más es el daño verdadero de las detonaciones, sigue siendo la mejor opción buscarle ataque físico si queremos sacarle ventaja de eso. Pero claro, hablando de Thanatos, su hermano por ejemplo no viene nada mal con nivel crítico. Esta es una unidad que hace daño seguido en la ronda, y esta es la diferencia con Evil Saga. Él hace el daño a lo largo de la ronda, mientras que Evil Saga lo hace en una sola unidad. Sigue siendo un atacante físico. Es buena idea jugarle o buscarle nivel crítico. Claro, hay que entender que estaríamos hablando de un Himnos que está haciendo de daño, porque si me vienes a intentar jugar un Himnos para curar a todas tus unidades y siempre estás poniendo curación y le has puesto en Cosmos que no te dan perforación y le buscas crítico, tampoco tiene sentido. Entonces esa es generalmente la regla de oro cuando hablamos de buscar nivel crítico en unidades que van a atacar varias veces, ¿ok? Sin embargo, existen algunas excepciones a la regla, y son excepciones obvias tomando en cuenta, por ejemplo, el armado. Vamos a explicar esto. El Señor Dragón Divino es una unidad que puede meter 75 contraataques según el escenario. Claro, me estás diciendo entonces que debería buscarle nivel crítico. No, porque en el caso del dragón él tiene una función de tanque. Es verdad que va a pegar muchas veces y podríamos aprovechar eso para hacer más daño, pero la realidad es que no nos acompañan los subatributos. Otro ejemplo claro es el Toro. El Toro Divino es una unidad que separa a los mortales de las ballenas legendarias. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente Aldebarán pega muy seguido, pega mucho, en una sola tanda le puede pegar 2, 3, 4, 5 veces a una sola unidad, y lo que suelen hacer, sobre todo la gente que tiene los stats muy arriba, estamos hablando por ejemplo de Dante y de Fakir, ellos le buscan nivel crítico, porque la cantidad de puntos de salud que ganan en el mixer ya es suficiente. Entonces, claro, si vamos a intentar sacar la mayor tech sería lo mejor. O, ¿por qué no? De repente, a futuro, plantearte conseguir Cosmos de doble puntos de salud y nivel crítico sería lo ideal. En mi caso es muy difícil que yo renuncie a estos Cosmos con triple punto de salud. Eso es algo complicado de que lo vaya a hacer, pero oye, al menos en la práctica esto sí que da resultados. Un Toro que le meta críticos muy seguido y sobre todo atacantes, porque el Toro lo que hace mejor es meterle contraataques a atacantes, y los atacantes generalmente no tienen resistencia al crítico. No está mal, recomiendo probarlo, pero con discreción, ¿ok? Y claro, lo mismo con el señor Afrodita, lo mismo con el señor, por ejemplo, por ahí estaba Gestalt. Son unidades que se sirven muy bien del crítico porque hacen daños seguidos. Ok,
Hasta aquí todo bien, todo correcto, pero hay algunas situaciones que también es importante entender. Por ejemplo, vamos a quedarnos con el señor Afrodita Divino. Afrodita Divino pega un montón de veces, el crítico deberíamos subirlo, esto es una realidad, de hecho yo lo estoy jugando así, con nivel crítico, si tiene ataque físico se agradece, pero en mi caso, por ejemplo, al jugarlo con este nivel crítico tan adecuado, también es verdad que no vamos a llegar al crítico que deseásemos. Y en el caso de Afrodita, muchos lo juegan con Quimera, yo me incluyo en él. Si leemos lo que dice Quimera, nos va a aumentar 15% el ataque físico y además un 4% de crítico durante 4 rondas. Esto es algo bastante útil, tomando en cuenta que, oye, el crítico no podemos alcanzarlo más por el armado y precisamente por algunas cosas que ahora vamos a explicar por qué es tan curioso. Por ejemplo, en este Afrodita le hemos buscado todo nivel crítico y miren nuestro nivel crítico, 1579. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me voy con un señor Evil Saga? Y en este caso vamos a ver cuánto crítico tiene tomando en cuenta los armados. Recuerdan lo que les he dicho. En el caso de Afrodita teníamos todo a doble nivel crítico. Pero si yo voy con Evil Saga y voy a ver sus subatributos, me doy que este señor tiene 1873. Pero tiene exactamente el mismo armado que el señor Afrodita Divino. ¿Por qué sucede esto? Pues esto va a depender también de la cantidad de nivel crítico que tenga la unidad. No todas las unidades tienen el mismo nivel crítico antes de ponerle Cosmos y no todas las unidades ganan los mismos subatributos en el octavo sentido, ¿ok? Entonces es muy importante que se entienda esto de los niveles críticos. Los números mágicos ya se los dije, Nietzsche los está volviendo a poner aquí en la pantalla para que se entienda y se puedan guiar de eso. Pero para entender un poco más allá con el tema de los daños, por ejemplo, si nosotros entendemos cuánto vamos a golpear, por ejemplo, digamos que tengo al Afro con el nivel crítico subido a máximo, siempre voy a hacer golpe crítico. ¿Qué sucede? Si yo voy a ver en este caso la cantidad de nivel crítico que tengo que ver el efecto crítico. El efecto crítico lo que va a hacer es decirnos, crack, todos tus golpes son críticos y el daño que vas a hacer cuando los golpes son críticos va a ser un 48.6% de todo tu daño final. ¿Qué significa esto? Después de calcular mis perforaciones y las defensas del oponente. Entonces, ¿hay formas de subir el efecto crítico realmente? Pero no recomiendo irnos por los armados de los Cosmos que nos dan ese efecto crítico, porque puede ser perjudicial, podríamos terminar perdiendo perforaciones y al final la perforación es algo que entra directo en el cálculo de las defensas, mientras que el otro es lanzar una moneda si por ejemplo le vamos a pegar a una unidad que tiene resistencia al crítico. Resistencia al crítico, para que se entienda, significa que tus personajes necesitan 2500, 3000 de nivel crítico, algo imposible de conseguir realmente para poder garantizar un crítico en esas unidades. Entonces es muy relevante que se entienda el tema del crítico y cuándo buscarlo. Es algo que, de nuevo, hay mucha gente que tal vez no lo calcula o no lo tiene en cuenta, y aquí entran los famosos bufeadores de nuestro juego. En este caso, por ejemplo, si hablamos de bufeadores del juego, Doko, si nosotros leemos lo que el señor hace, si nosotros nos vamos a sus habilidades, nos está diciendo, por ejemplo, que el señor a la hora de bufear va a dar crítico físico un 20% y ataque físico también un 50%. ¿Qué significa eso? Que con la cantidad de crítico que nos está dando, este señor va a garantizar el crítico de nuestras unidades y encima con daño. Claro, esto también nos va a garantizar que, oye, si no me alcanzó en el armado, tal vez un Doko podría terminar dándonos una mano. Si nos vamos, por ejemplo, con el señor Lure de Balrog, él hace algo similar, pero lo hace bastante interesante, porque a diferencia de Doko, él no tiene que estar bufeando permanentemente. Si nos vamos a las habilidades, en la reencarnación a unos le da, en este caso, o multiplicador de daño cósmico o crítico físico básico. Esto es demasiado. 15% de nivel crítico físico básico es casi garantizar el crítico. Digo casi porque depende siempre del objetivo. Pero si nosotros bufeamos una vez a una unidad, como por ejemplo un toro divino, ese toro divino va a ser Jesucristo, porque tiene el crítico físico garantizado y nosotros le hemos buscado puntos de salud. Son cosas interesantes que
no se suelen ver mucho, pero que son relevantes, y esto ya impacta directamente en el armado. Por ejemplo, si yo tengo un Evil Saga que sé que no le voy a garantizar el crítico, ¿qué tal si lo bufeo con Lune para que así todos sean críticos y yo me haya dedicado, por ejemplo, a buscarle nada más ataque físico? Estoy teniendo la mejor versión del personaje. Entonces, eso es algo muy relevante que se debe entender con respecto a los críticos, a los atacantes físicos, y cuándo buscar y cuándo no el nivel crítico físico. Cualquier duda o comentario, este es un tema que no lo he hecho en video y creo que es importante que se hable. Por favor, háganmelo saber abajo. Y en este caso, de nuevo, no todos los atacantes o no todas las unidades físicas necesitan nivel crítico, pero nos podemos guiar por esa regla de oro que les decía, ¿no? Dependiendo de la cantidad de ataques. Para que me entiendan, Shura Sapuri necesita nivel crítico para matar con los tajos como loquito. Alguna unidad así interesante que depende del tipo de armado sería, por ejemplo, Radamantis. Radamantis tranquilamente, el Radamantis de los Canvas podría tener una versión que sea solo de básicos, que estás jugando en el brillo, que no necesita nivel crítico porque solo vas a pegar una vez, necesitas full ataque físico. Y la otra versión sería lanzar la gran caución después de haber cargado tus barras, o en este caso las marcas que necesita para lanzar todos los ataques que se pueda. Claro, ahí, como son una cantidad de ataques importantes, sí que necesitarías nivel crítico. Espero que se haya entendido y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.